Y hasta aquí Elementor 4.0. ¿Y qué hacemos aquí hablando de Elementor? Porque este es un canal más bien orientado a Bricks. Bueno, porque esta 4.0 creo que sí que llega con actualizaciones mayores, bastante importantes, y creo que son muy reseñables porque este es un maquetador, un constructor, que empieza ya a parecerse a algo no tan para usuario medio, sino que empieza a subir el nivel. En este vídeo vamos a ver en 10 minutos las principales novedades y vamos a hacer una comparativa rápida con Bricks Builder, porque hay muchos elementos que tienen en común, que Bricks Builder lleva tiempo haciendo desde su nacimiento, al igual que Webflow, y que Elementor ha empezado a adaptar. Ten en cuenta que Elementor lleva 5 años en la versión 3, así que ya le tocaba una actualización. Dicho esto, vamos a ello. Ya estamos en Elementor con la 4.0 activada y nada más entrar a editar la primera página, nos aparecen estos 4 elementos que son las principales novedades. Tengo que decirte que hace muchos años que no utilizo Elementor desde que me pasé a Oxygen y luego a Bricks, pero creo de verdad que ha valido la pena esta actualización, hay que mencionarla y sobre todo porque sé que en la Academia de Héroes del Diseño, donde estamos más de 150 personas ahora mismo, hay muchas personas que siguen trabajando con Elementor. Es una buena herramienta y no deja de ser una herramienta. Al final el editor o el diseñador eres tú. Estos 4 elementos de aquí se resumen fácilmente en que Elementor está dejando de utilizar widgets, es decir, elementos cerrados, a utilizar un sistema que ellos le han llamado Atomic Elements o sistema atómico. Puedes dividirlo en pequeños elementos dentro de un mismo widget. Luego lo veremos. La otra novedad que ponen aquí, Build Reusable Design Systems, es decir, clases variables y componentes para poder escalar la web. Esto no es ninguna novedad, esto es algo que ya lleva utilizando Webflow, Bricks o Oxygen desde su propio nacimiento, que es como funcionan la gran mayoría de sistemas de diseño, con tokenización, con sistemas y con elementos reutilizables. Y ahora Elementor pues, se ha dado cuenta que por un tema de eficiencia, las webs medianamente grandes pues necesitan esto para mantener consistencia. Y hablando de consistencia, el tercer punto es justamente este, Keep Styles Consistent Across Your Site, es decir, lo que nos permite es mantener la consistencia en todas las páginas de nuestra web. ¿En qué elementos? Pues en el mayor número de elementos posibles. Generalmente lo más crítico es el tamaño tipográfico, el grosor, el color y luego, por ejemplo, que los botones no tengan todos estilos diferentes, sino que hay una consistencia. Y el último punto es un poco gracioso porque al final lo que han hecho es por fin generar un sistema de divs mucho más minimalista, mucho más limpio, que es como realmente sería si programáramos HTML y CSS desde cero. Por cierto, recuerda que utilices el constructor que utilices no es lo más importante para vivir bien del diseño. Alberto es un ejemplo, un alumno de la Academia Héroes del Diseño que pasó de vender proyectos de 800 euros a 1900. Así que si quieres hacer como Alberto y ser un mejor diseñador y mejorar en todos los aspectos, ventas, negociación, diseño, SEO, copy, apúntate ahora a la lista de espera porque en breve volvemos a abrir. Lo primero es que vamos a crear un Flexbox, vamos a poner una estructura estándar, por ejemplo, vamos a hacer una sección de contacto que sería muy típica y aquí le vamos a poner un encabezado que sería escríbenos y ahora aquí a la derecha vamos a poner un elemento que será el formulario, pero como podemos ver ahora ya nos sale Atomic Form. Ya no aparece como formulario, que aunque sí, porque lo tenemos aquí y lo podemos aplicar, que es el formulario estándar, aquí lo que estamos es para probar el tema del Atomic, entonces vamos a poner el formulario. Y de hecho está guay porque han puesto aquí un símbolo, significa, digamos, o hace referencia a los elementos atómicos, esos elementos que pueden usarse de manera más granular, más específica. ¿Cómo realmente distinguimos estos dos formularios? ¿Dónde están las diferencias? Pues lo vemos claramente con el inspector de elementos o aquí en el panel de estructura. Si nos fijamos dentro del contenedor tenemos los elementos, el formulario, que es el primero, el estándar, el que había hasta la fecha, y luego teníamos aquí el Atomic Form, que tenemos el desplegable donde nos permite ya customizar todos los elementos. Por ejemplo, si esta etiqueta de first name, last name, correo electrónico no la quiero y solo quiero el campo interior o el placeholder, lo que hacemos es lo ocultamos o incluso lo que podemos llegar a hacer aquí es eliminarlo. Podemos borrar y se acabó y se va la etiqueta. Realmente nos da mucha flexibilidad porque te permite luego incluso aquí dentro poner estructuras. Por ejemplo, si vamos a poner un bloque, lo arrastramos aquí. Podemos ver que podemos poner un bloque div y dentro del div podríamos poner pues la entrada, vamos a ponerla aquí dentro, y el last name.
tengo que decir que el sistema de arrastre no es que sea muy bueno. Ahora con nombre y apellido dentro del div, lo que podríamos hacer es ponerlos uno al lado del otro. Entonces iríamos aquí a estilo, activaríamos el flex y ahora, pam, ya se nos pone uno al lado del otro. Y lo que haríamos, pues habría que ponerle el espaciado, el gap entre elementos y todo esto. Pero ya nos permite jugar mucho más con la estructura interna. Honestamente creo que es un cambio muy positivo porque va a dar mucha más flexibilidad a la hora de crear formularios, porque a nivel de forma es una de las cosas que probablemente pecaban mucho estos formularios, porque si vamos al antiguo, vemos ahí que podemos mover nombre, apellido y luego de cada uno podemos tocar ciertos elementos, el tipo de texto, la etiqueta, el marcador, si es un requerido o no, y luego en avanzado tenemos algunos detalles como shortcodes, el ID, etc. Pero si comparamos, por ejemplo, con Bricks Builder, vamos a ver que Bricks lo resuelve, digamos, de ambas formas. Es una mezcla. Aquí creamos un form de Bricks donde tenemos un campo y aquí ponemos ver nombre, todos los campos parecidos, pero tenemos algunos campos adicionales. El value en longitud mínima, longitud máxima, atributos, es más completo cada uno de los campos. Y si queremos eliminar o quitar las labels, lo podemos hacer así. Ahora, ¿podemos solo dejar una y no todas? No. O quitas una, o sea, o las quitas todas o las dejas todas. Eso es una de las cosas que quizá sí que Bricks debería adoptar, porque creo que es una muy buena idea por parte de Elementor. Este sistema es maravilloso, pero tiene un problema. Como no seas muy ordenado con las clases y las variables y definas muy bien nada más empezar los estilos, puedes llegar a tener un caos enorme. Y por eso no vale con simplemente tener este sistema. Hay que aprender a usar las clases y las variables. Y luego además, estas clases, todo hay un sistema. Hay sistemas, por ejemplo, uno de los más conocidos es Client First, que es uno de los estándares dentro de la industria para aprender a etiquetar todo lo que son clases y variables. Voy a montar unas cards muy rápidas de información y luego vamos a ver por qué sirven las clases. Ya tengo la tarjeta creada y ahora lo que vamos a hacer, que sería algo muy habitual, sería duplicar o triplicar el elemento. Así que voy aquí, vamos a hacer duplicate y una vez lo tenemos aquí, vamos a imaginar que yo, por motivos de diseño, luego tengo que cambiar algún elemento, algún estilo de la propia tarjeta. Por ejemplo, el padding, ¿vale? Si yo ahora voy aquí y le pongo un padding más grande, que aquí lo tengo definido a 20 píxeles y vamos a poner que lo quiero a 30, ¿qué está pasando? Pues que solo me cambia el de arriba, porque estoy estilando no la clase, sino estoy utilizando el elemento, el ID o identificador. La gracia de las clases es que nos permite resolver esto. Ahora con la tarjeta creada vamos a aplicarle una clase. Así que cojo el div, le aplico una clase que ya he creado que es cardv1, ¿vale? Y ahora, si yo voy aquí, relleno y le pongo un 40, vas a ver que no pasa nada. ¿Ves? No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque hay un 20 debajo en gris. ¿Por qué? Si ahora quito la clase, vemos que hay un parámetro que yo ya le había puesto anteriormente en el div. ¿Qué significa esto? Que si tú estilas un elemento independiente y aunque le pongas la clase, no va a afectar, porque tienes que quitarle la propiedad que le has dado primero. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es borrar estos datos para dejarlo, digamos, neutro, sin nada. Y ahora sí, si le aplico la clase y voy y le aplico un padding de 40, me lo aplica. Esa es la gracia. Esto lo haríamos con todo, es decir, yo aplicaría una clase en este div, aplicaría una clase en el encabezado, por ejemplo, iría aquí y le pondría cart heading. Lo mismo haríamos con el texto, pero, oh, sorpresa, no se aplica porque este elemento es de los anteriores, entonces hay que ir a buscar el que es el atómico, que es este, el párrafo. Lo ponemos aquí, ¿vale? Vamos a coger el lorem ipsum. Como puedes ver, lo hago así en tiempo real porque es la primera vez que lo experimento, así que es más divertido. Vale, lo vamos a borrar y ahora aquí este sí debería en estilo dejarme incorporar correcto. Así que ponemos cart text, por ejemplo, y por último cart button, cart btn, que es button, ¿vale? Y ahora lo bueno que sería es que vamos a duplicar esto, vamos a hacer varias, y ahora ¿qué pasa? Pues falta espacio entre los tres elementos. Pero aquí viene la magia. En vez de ir uno por uno, lo que hacemos es nos vamos al párrafo con la clase seleccionada, que vemos que está seleccionada porque está en este color, vamos a espaciado y ahora aquí en el relleno le voy a poner arriba, bueno, voy a quitarle esto para que no nos coja todo,
Le voy a poner 20 y la voy a poner abajo también 20. ¿Qué está pasando? Que me coge todas las tarjetas, porque estoy modificando la clase. En esta clase, por detrás, el archivo CSS lo que está haciendo es esta clase le añado estas propiedades. Y estas propiedades son un padding. Y eso es lo bueno, que ahora puedo ir haciendo modificaciones fácilmente de todo. ¿Qué quiero ahora en un border radius? Pues vamos a poner un border radius, que no sé dónde está ahora mismo, porque hace tiempo que no toco Elementor, pero entiendo que tendrá que estar aquí en borde. Vamos a ponerle un radio de 16 píxeles y vamos a ponerle un borde de 1 píxel con un color, pues vamos a ponerle un F9 suave. Y el tipo de borde que sea continuo. Y ahora ya lo tenemos. Vemos aquí que nos lo ha aplicado a todo. Claro, esto es una maravilla, porque esto agiliza una burrada el proceso de creación, pero sobre todo te da estructura, te da solidez en el diseño. Una cosa que sí que te quiero recomendar es que utilices esto. Esto es un sistema que creó la empresa FinSuite, en principio pensada para Webflow, pero realmente a día de hoy, con este cambio, es totalmente aplicable a Elementor, a Bricks, a cualquier constructor que funcione con clases. Es un muy buen sistema. ¿Qué tiene de bueno esto? Que si un día futuro esa web la hereda otro programador, otro diseñador, lo único que tienes que decirles es que has utilizado FinSuite. Y con esto, él aquí tiene una guía súper completa de cómo poner nombres correctamente a las clases. Aquí vemos un ejemplo, cómo si queremos que una clase aplicada, por ejemplo, vamos a pensar que queremos un tamaño de título H3 a un elemento que a nivel de HTML es un H1, es un título principal, pero queremos darle un estilo más pequeño. Entonces, creamos esta clase, Heading Style H4, y si la aplicamos, pues ese H1 a nivel de SEO pasa a ser de tamaño H4. Es un poco lioso, pero se entiende la idea. Eso es muy guay porque tú puedes tener un blueprint, una instalación creada con todas estas clases ya cargadas, y luego cada vez que no tienes que estar pensando cuáles son las clases que tienes que crear, sino que ya tienes de base un montón de clases creadas. Hablamos de que están todas, o sea, tamaños, grosores de tipografía, colores de texto. Tenemos estilos, como podemos ver aquí, italic, link, mute, no wrap, hay un montón. Y de hecho incluso tamaños de contenedores. Si es large, si es medium, si es small, para algunas secciones a veces queremos que sean más estrechas, más grandes. O sea, esto es súper potente, pero hay que trabajar con orden y esto te permite trabajar con orden. En definitiva, aquí lo que tienes que tener en cuenta en las clases es que cuando crees un elemento que sepas que vas a repetir probablemente, es muy interesante trabajar con clases y tienes que cambiar el chip, porque es muy fácil empezar a trabajar el elemento directamente desde la ID y luego decir, hostia, las clases. Y luego volver atrás es un rollo, tienes que deshacerlo todo, volver a hacer encima de la clase es una historia. Entonces hay que cambiar el chip a nivel de diseño y hay que pensar, vale, este elemento tendrá repetición o no. Si no lo tiene, puedes editar si quieres directamente. Pero si lo tiene, piensa en utilizar las clases. Hay una cosa que sí que me ha gustado mucho de Elementor, que es la forma en que te avisa cuando sobrescribes un estilo. Y esto es algo que pasa desapercibido en muchos tutoriales que he visto en YouTube, que la gente no lo está comentando, pero creo que es muy, muy relevante porque ayuda mucho. Sobre todo a entender este concepto que te estoy explicando de editar el ID o editar la clase. Vamos a verlo con el ejemplo. Si ahora cojo el div, lo que es el borde de la tarjeta, vemos aquí que tenemos la clase activada. Y luego si pulso en local, ellos le llaman local, pero realmente es el ID, el identificador. Ahora estoy editando el elemento, no la clase. ¿Qué pasa? Si yo en este elemento voy aquí abajo y le pongo que el ancho quiero que sea pues de 600 píxeles, ¿vale? Ahora me voy a la clase y en la clase digo, no, lo quiero de 1200. No me lo coge. ¿Por qué? Porque está sobrescrito. ¿Cómo lo sabemos? Vemos aquí que el botoncito este es de este color rosado, no es de color verde fosforito. Y eso significa que esto está estilado desde, según ellos, desde local. Y si me pongo encima, que esto es algo que sí que me ha gustado mucho, te dice origen del estilo. El local está aplicado a 600 píxeles y desde el card V1, desde la clase, hay 1200 píxeles, pero no funciona y está tachado. No funciona porque está sobreescrito por parte del local, porque el local siempre manda, siempre está por encima. Y esto es muy interesante porque te lo enseña de una manera muy rápida, aunque a mi parecer se ve poco. Probablemente se debería ver más. En Bricks Builder lo que hacen es hacerlo en un color amarillo sobre fondo negro, se ve bastante más, es mucho, mucho más vistoso como podemos ver aquí. Sí que es verdad que quizá
Si configurara Elementor en negro se vería más, ¿vale? Pero aquí es lo único que pienso que igual le falta un poco más de contraste. Ahora vamos a ver los componentes, que lo que nos van a permitir es ahorrar un montón de tiempo y dar mucha consistencia a la web con elementos que se repiten en muchas partes de la web. Por ejemplo, elementos muy típicos, los CTAs. Una llamada a la acción normalmente se repite en múltiples páginas y suele tener el mismo texto. No obligatoriamente, pero suele ser así. En estos casos es muy interesante utilizar los componentes. Otro caso clásico, los formularios. Si tienes varias landings y al final siempre pones el mismo formulario con un fondo concreto, con un texto concreto y quieres reaprovechar o el form o toda la sección, puedes crearla como componente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos aquí el div, que yo he creado este CTA. Le voy a renombrar, le voy a poner CTA div. Y ahora voy aquí, botón derecho, le digo Create Component. Y una vez me pide el nombre, le pongo pues CTA simple de una columna, por ejemplo, ¿vale? Y le doy a Create. Y ahora me ha creado un componente, me lo ha encapsulado, como podemos ver. Y ahora aquí me está avisando y me está diciendo cómo funciona todo el tema de las propiedades. Porque claro, ¿qué pasa? Lo bueno de esto es que una vez tienes este componente maestro, que es muy parecido, bueno, de hecho es como funciona Figma también, es cada vez que tú edites, hagas cambios en el componente maestro, todo el resto, ese CTA, va a cambiar también. Por ejemplo, si yo ahora cojo el componente maestro y le cambio el color del botón, ese botón va a cambiar también en el resto de elementos que están en otras páginas. O sea que está todo conectado. Esto es muy útil. Por ejemplo, yo lo utilizo muchísimo en los formularios. Por ejemplo, aquí en Héroes del Diseño, que tenemos este de aquí, te voy a enseñar al final de todo de la web, este de aquí, ¿vale? Este es un elemento, es un CTA que se repite en múltiples sitios de la web, en múltiples páginas. Entonces, esto es un componente y yo lo que hago, pues simplemente cambio el texto y automáticamente, ¡pum!, se cambia todo en todas las páginas. Vale, y seguramente te estás preguntando, ya, pero ¿qué pasa si en algunos CTAs quiero personalizar el título? Que esto puede perfectamente ser así. Pues hay una solución. Elementor me gusta cómo lo ha resuelto. ¿Cómo funciona? Cuando hemos creado el componente, vemos que aquí arriba a la izquierda nos crea un elemento, bueno, de hecho este símbolo como de átomo, y luego también aparece este símbolo de tipo crucecita, me recuerda al control de la PlayStation. Y eso significa que esto es un componente. Luego una cosa muy interesante dentro del componente es que ahora yo, si hago clic, por ejemplo, dentro del título, en el título, aquí, en la parte de general, aparece este elemento que dice Override Property, es decir, sobreescribir la propiedad. Y esto lo que nos va a permitir es indicar de qué campos queremos que sean customizables. Yo pulso aquí y le pongo un nombre, CTA título. ¿Vale? Y aquí incluso se puede agrupar, ¿vale? Pero yo de momento lo pongo así. Y vamos a poner que también quiero poder cambiar el texto, este subtítulo que acompaña. Pues me voy a general, a contenido, porque siempre tienes que ir a buscar la caja del contenido y decirle, pues, CTA, párrafo, en vez de título. Perfecto, create. Vale, perfecto. Lo tenemos. Vale, ¿ahora qué pasaría? Mira, voy a publicar esto para que os pueda ver. Ahora vamos a imaginar, ¿vale? Vamos a volver al editor, perfecto, y vamos a crear un contenedor nuevo. Fácil. Un Flexbox con contenedor. Bien. Y ahora aquí voy a arrastrar un componente. Vamos a imaginar que estamos en otra página. Vamos a componentes y aquí tenemos el que nosotros hemos creado, ¿vale? Podemos cambiar aquí, le podemos renombrar, lo podemos eliminar. Estas son las soluciones que hay. Y ahora cogemos, lo arrastramos aquí y automáticamente nos crea el mismo CTA. Perfecto. Pero lo bueno de aquí es que ahora, si yo pulso, como puedes ver, puedo cambiar el título. Nuevo título. Puedo cambiar el texto, pero no me permite cambiar el botón, porque cambiar el botón significaría editar el máster, porque yo no le he dado permiso para que esto se cambie. Si yo quisiera editar, pues tendré que editar el componente maestro y aplicar cambios. Esto es muy, muy potente, porque como hemos visto antes en el ejemplo este de aquí, yo podría tener la caja de suscripción que siempre sea la misma, porque todo va a la newsletter de Héroes del Diseño, pero yo puedo querer que esta caja
esté insertada en múltiples CTAs con múltiples títulos completamente diferentes. Entonces esto te permitiría trabajar de esta manera, lo que nos da mucha consistencia y una gran velocidad a la hora de diseñar. En definitiva, ¿es un buen upgrade? Sí, pero faltan muchas cosas y de hecho se ha quedado como a medias la actualización. Creo que lo han sacado quizá demasiado pronto porque, por ejemplo, hay componentes muy importantes como el grid, que se usa mucho dentro del sistema de Flexbox. Y el grid no está utilizando este sistema. Vamos a verlo y te lo comparo con Bricks Builder para que veas la diferencia. Si creamos aquí un nuevo elemento y no usamos Flexbox, vamos a utilizar un grid, eso ya no es algo normal, porque lo normal no sería seleccionar la estructura. Lo normal sería activa el modo grid y luego dentro haz lo que quieras con los componentes, con los divs que pongas en el interior, que es como funciona realmente un grid como tal. Pero bueno, aquí vamos a poner el ejemplo que pongo el clásico, ¿vale? Un 3 filas, 2 filas y 3 columnas. Y ahora voy aquí a grid y si ves que despliego y no hay nada. No hay los componentes independientes. Y esto no me permite jugar. O sea, me permite sumar columnas, filas y todo esto. Y luego huecos, ¿vale? Pero no permite jugar como un grid real. Vamos a verlo ahora con Bricks Builder. En Bricks es mucho más sencillo porque ya es nativamente un sistema basado en átomos, como dice Elementor. Es decir, divs dentro de divs. No tiene más. Si estamos aquí en el bloque, dentro del bloque voy a decirle que en vez de ser un display flex, me lo ponga como display grid. Y automáticamente me activa las funciones de grid, pero no está pasando nada aún. ¿Por qué? Porque no he puesto componentes dentro y no le he indicado cuáles son las propiedades que yo quiero de este grid. Así que lo que haría ahora sería, vamos a poner unos bloques dentro, o divs, da igual, ¿vale? Pongo unos cuantos, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y ahora se apilan de forma nativa uno sobre el otro, porque no he activado las propiedades del grid. Luego aquí Bricks tiene varias opciones, ¿vale? Hay una opción que es esta, que ayuda a construir, como podemos ver, los bloques, ¿vale? Que eso es una posibilidad. También podemos utilizar la fórmula min-max, que lo que nos permite es ponerle un máximo. Yo le puedo decir, quiero 3 columnas, siempre que se mantenga un máximo y un mínimo. Y de esto hace que el responsive sea extremadamente fácil. Como podemos ver aquí arriba, con todos los diferentes dispositivos, hace que sea muy, muy, muy sencillo. Y hay otra opción, que esta es la que yo normalmente utilizo, que es la manual, que es esta de aquí, como podemos ver, que es utilizando fracciones, que es un FR, un FR, un FR, ¿vale? Que son 3 fracciones, por ejemplo. Yo pongo otro, pues 4 fracciones. Y luego lo que permite es hacer medios, por ejemplo, 3 FR, un FR, es decir, la primera columna ocupa 3 fracciones y la cuarta una. Esto es mucho más flexible, no tiene nada que ver, es muy superior. Luego además aquí, en este campo podemos poner fórmulas, podemos usar el min-max, podemos usar fórmulas avanzadas, o sea, no tienes ningún tipo de límite. Esto es un es un grid al uso, totalmente personalizable. Luego ponemos fácilmente pues, los espacios entre elementos, es muy rápido de crear, muy, muy rápido, e incluso también luego en responsive. Pues aquí quiero un FR, por ejemplo. En móvil quiero 2 FR, un FR. ¿Vale? Es un ejemplo. Y vemos aquí cómo te queda perfectamente la división súper personalizada. O sea, es que es muy, muy, muy superior en ese aspecto, aparte de la interfaz, que es muchísimo más amigable. Y bueno, por último, un par de críticas más que creo que deberían mejorar. Una es la interfaz de la columna izquierda de la parte de Flexbox, porque la verdad es que no es muy cómoda. Cuando tú abres aquí una nueva unidad en Flexbox, esto de aquí tienes horizontal, vertical, esto te cambia. No está mal, pero todo está como muy pequeño, o sea, no es muy útil. Y esto, por ejemplo, la anchura mediante esto, un selector de barra, esto no es habitual, porque cuando tú lo que estás incentivando es que las personas construyan un sistema, los sistemas se construyen mediante cifras cerradas. Por ejemplo, ancho XL, 1600 píxeles, ancho L, 1400, ancho S, 1200, y te ciñes a esos elementos, a esas distancias. No estás aquí personalizando en píxeles cada vez en función del diseño. Entonces, esto ya está como heredado del anterior diseño cuando a nivel profesional no se trabaja de esta manera. En Bricks, tú pones el elemento y lo tienes todo aquí. Desde aquí puedes cambiar a grid o a flex muy fácilmente. Y fíjate lo fácil, lo grandes que son los elementos. Y está todo más agrupado, en menos espacio, es mucho más intuitivo. Y esto a mí la verdad es que me gusta bastante más como el de Bricks. Y luego la parte de la derecha, que es el panel de estructura, este panel de aquí, que está guay que se pueda mover,
pero la verdad es que no tiene mucho sentido que se pueda mover y que se puedas hacerlo más largo, más corto. Está bien, pero realmente esto es lo que debería ser. Debería estar enganchado a la derecha porque esto se usa constantemente todo el rato. O sea, que es algo que tampoco me acaba de gustar. Y tampoco me gusta la forma para mover los elementos dentro de cada uno, que no es práctico. Realmente cuesta mucho a veces poner elementos dentro de un div. No resulta sencillo. En cambio aquí, la forma, como podemos ver, de entrar y salir los elementos es muy, muy fluida. Y esto es algo que también deberían mejorar. Y por último, está otra funcionalidad que es muy valorada en Bricks y en todos los constructores, que son las query loops. No, vamos a poner un ejemplo real, que es como está hecho. Estos tres elementos, estas tres personas, si vamos a editar, no son fichas individuales. Es una ficha que se alimenta de un ACF. Vemos que pone aquí ACF, nombre del miembro, cargo del miembro. Esto lo que está cogiendo es la información de WordPress y con un query, que es esto de aquí, la query loop, que está activada, yo le estoy diciendo coge de los posts el post que se llama miembro y ordénalo de manera ascendente. Y él, pues automáticamente aquí me va creando lo que yo le he dicho. Y estas cosas, que es una integración maravillosa con ACF, aún no está desarrollada. No está pulida del todo y esto debería estar sí o sí. Esto es un básico. Entonces, ahí como les falta mucho. Y yo lo que estoy viendo es que la intención es buena. La idea es irse acercando hacia lo que es Elementor, hacia lo que es Oxygen, Bricks, Webflow, que Webflow al final fue como el que abrió el camino realmente en este tipo de interfaces más modernas de los constructores no-code. Pero bueno, poco a poco irán haciendo. El problema que tienen ahora, creo, es que todas las personas tienen que convivir con la V3 y la V4 y como que no está tampoco preparado para dar el salto. O sea, no lo veo como muy práctico. Luego, además, hay algunos detalles, yo no he mirado aún cómo es la parte de gestión de clases, pero, por ejemplo, aquí en Oxygen, tengo un lío de constructores, en Bricks tenemos los editores de estilos, que son muy potentes. Y claro, desde aquí tenemos una librería con absolutamente todas las clases que las podemos duplicar, las podemos bloquear si queremos para que no haya cambios, porque esa clase no se puede modificar. Tenemos también todas las variables con las tokenizaciones, como podemos ver aquí, con el uso de clamp. Tenemos todos los colores con todo en un mismo sitio, la tipografía fluida, está todo muy ordenadito a un clic y es muy práctico. Entonces, está muy lejos aún de un constructor como puede ser Bricks, que para el mundo profesional pues realmente está a un nivel muy superior aún. Pero bueno, Bricks nació así y está evolucionando así con un roadmap que va muy, muy rápido. Está evolucionando muy rápido este programa en relación a Elementor, que va mucho más lento porque tiene una base de usuarios muy, muy grande y que tiene que ir con mucho cuidado con los cambios que hace, porque al final convive con versiones anteriores, hay muchísimas webs activas, entonces es difícil por su parte hacer este cambio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como has podido ver, Elementor no es mi terreno. Se nota que no me siento cómodo. Yo me siento cómodo en Bricks porque es lo que llevo años usando. Pero la verdad es que me ha hecho ilusión ver que Elementor está introduciendo todo el concepto de clases y variables. Porque es algo que hace mucha falta. Yo cuando estuve ya transicionado a Bricks y Oxygen y tenía que recuperar algún proyecto en Elementor para hacer algunos cambios de algún cliente antiguo. O sea, para mí era un sufrimiento porque decía, hostia, qué lento es esto. Pero ¿cómo puede trabajar así sin clases? O sea, es que las clases te salvan la vida. Es una cosa loca. O sea, es que hay mucha diferencia. Entonces, me alegra que Elementor esté dando este paso, pero sigue para mí teniendo demasiadas limitaciones como para volverlo como a aceptar. Creo que es una buena opción para gente que empieza, pero realmente viendo los precios que están poniendo últimamente y en comparación a su competencia como es Bricks, que tienes una opción de un lifetime, que las licencias anuales tienen muy buen precio y Elementor no ha parado de subir de precio, veo difícil que sea realmente competitivo, porque creo que la curva de aprendizaje a día de hoy no está tan lejos entre una herramienta y la otra. Así que yo, si tuviera que empezar desde cero, a día de hoy clarísimamente me tiraría por Bricks. Y no solo por ser Bricks, sino porque además si incluso quieres pasarte, Webflow es muy parecido a Bricks. Cuando tú dominas Bricks, dominas Webflow. Es casi automático. En cuestión de 2-3 días te habitúas a la perfección, porque funciona muy, muy parecido. Muy parecido. Y al final Elementor es un gran player, le debemos mucho, yo le debo mucho. Seguramente si estoy donde estoy
es gracias a esta tecnología, porque yo empecé con, ya no me acuerdo dónde empecé, pero Elementor me acompañó durante muchos años, entonces es una buena herramienta y me alegra mucho pues que hayan hecho este paso. Si esto te ha gustado, por supuesto, suscríbete y, por supuestísimo, aún más, entra en Héroes del Diseño, en la comunidad. Ahora tenemos la lista cerrada, no se puede entrar en la comunidad, pero tenemos la lista de espera y cuando abramos puertas te queremos dentro más de 150 diseñadores trabajando en conjunto, comentando y creciendo a una velocidad brutal, porque ya tenemos unos casos de éxito de gente duplicando sus tarifas en menos de 10 días de aprendizaje, que es algo bestial. Eso es todo, gracias por el soporte, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.